Es la 1:41, hay pocas nubes en los cielos, 16 grados en los termómetros, los libros. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Buenas tardes. Muy buenas, aquí estamos un jueves mágico y maravilloso porque fíjese, le digo la magia que tienen los libros, porque hace muchísimo tiempo que no tenemos en el programa un ensayo. Es verdad, solemos hablar de novela, de poesía, de teatro, de cómic, pero es cierto que el género del ensayo en este espacio del rincón literario no tiene tanta presencia como puede ser. Pero si digo que no tiene tanta presencia es porque la gente que nos solicita entrevistas y demás es más de novela y de poesía y de álbum ilustrado, novela gráfica y demás, que de ensayo, ¿no? Y la verdad es que es una delicia cuando coges un ensayo en tus manos disfrutando, y más este concreto del que vamos a hablar. ¿Cuál es y sobre qué trata? Pues, ¿usted sabe quiénes eran y quiénes son los Seligman? Lo sé porque me lo contaste hace una semana, y los oyentes, si lo recuerdan, también lo sabrán por tu boca, porque yo no tenía ni idea quiénes eran. Pero mejor que te lo cuente yo, quiénes son los Seligman, y ahora nos dirá su autor por qué digo eran y por qué, recalco, siguen siendo, su autor, José Luis Alonso Marchante. Muy buenas, José Luis. Hola, José María, David, un saludo, ¿cómo estáis? Hola, José Luis. José Luis es el autor de Seligman, Genocidio y Resistencia, editado por Chalaparta. ¿Quiénes eran o quiénes son los Seligman? Bueno, mira, los Seligman son uno de los pueblos indígenas que habitan en la Tierra del Fuego, y tienen las peculiaridades de que han sido uno de los pueblos nativos que más tarde han tenido contactos con la llamada civilización, con los conquistadores, y por lo tanto han podido mantener su modo de vida tradicional durante más tiempo. Pero fíjate, ya estuvo con nosotros José Luis cuando publicó y presentó Menéndez, Rey de la Patagonia, ¿no? Y un libro que además ha tenido muchísimo éxito tanto en Argentina como en Chile, en otros lugares también, pero especialmente, ¿no, José Luis? Sí, mira, mi primer libro sobre la historia de la Patagonia y la Tierra del Fuego es, en efecto, el Chema, Menéndez, Rey de la Patagonia, y ese libro en 9 años ha hecho 15 ediciones en Chile, en Argentina y también en España, donde a través de la editorial Losada se puede encontrar en cualquier librería. La verdad es que el éxito de ese libro ha sido enorme y sobre todo ha sido tanto éxito debido al tema que trato, que interesa tanto pues en aquellos lares y en estos. Sí, porque es que espera, lo que ha hecho 15 ediciones. 15 ediciones, sí. Yo no sé si hay muchos escritores españoles que ahora mismo puedan presumir de un libro con 15 ediciones. Claro, como además este Seligman, Genocidio y Resistencia, también está teniendo un éxito muy importante. De hecho, Menéndez, y retomo un poco, si ha sido un libro recomendado en algunos centros educativos para conocer lo que se hizo, digamos, en toda la parte de Isla Grande, Tierra del Fuego y demás, ¿no? Así es, Menéndez, Rey de la Patagonia, fue recomendado por el Colegio Oficial de Profesores de Chile como un texto para trabajar el profesor con sus alumnos en el aula, porque aunque hay excelentes autores chilenos y argentinos que ya han tratado antes que yo este tema, sí que es verdad que yo lo hago desde una mirada de fuera y una mirada un poco más global. No me centro en lo que pasó en Chile o en Argentina, sino que lo hago de manera global y también la visión europea, ¿no? Entonces, bueno, me llena de orgullo saber eso, ¿no? Que ese libro hoy en día se está estudiando en las escuelas y que, como te digo, está en cualquier librería en Chile, en Argentina y también aquí en España. Claro. Pero ¿qué sucede con este pueblo, ¿no? Con los Seligman y con los yaganes y demás, con la llegada, entre comillas, de la civilización? Que tú fíjate qué paradoja, les descubrieron, porque van allí y los descubren, cuando los Seligman llevaban 10.000 años viviendo en aquella zona. Claro, precisamente piensa que la Tierra del Fuego y la Patagonia Sur, desde nuestra perspectiva, es un lugar remotísimo. Entonces, hasta 1520, que pasa por allí Magallanes, por el estrecho que hoy lleva su nombre, que apenas se detiene, que no tiene más contacto que con los Aoniken, no ve, por ejemplo, a los Seligman que llevaban 10.000 años viviendo allí, sí que ven a los barcos europeos y, de hecho, encienden hogueras, humo, para avisarse de que algo raro está sucediendo en su territorio, ¿no? Y por eso
se llamó primero Tierra de los Humos y después el nombre oficial de la Isla Grande es Tierra del Fuego, ¿de acuerdo? Por esos humos que vieron los primeros navegantes que por allí pasaron europeos. ¿Qué ocurre? Que hasta el siglo XIX, no va a ser ocupado el territorio, en este caso con la ganadería ovina. Pasan 400 años. Claro. Entonces, desde esos primeros Selknam que vieron a Magallanes y a su flota, hasta los que van a sufrir pues la llegada de la ganadería lanar y por lo tanto el genocidio, ¿no?, que hoy está reconocido primero por la comunidad Selknam, pero también por los gobiernos de Chile y Argentina, pues pasan 400 años. Pero claro, estamos hablando de que ya incluso políticamente es otro ente el que domina eso, ¿no? Porque si me estabas diciendo finales del siglo XIX, ya no es el Imperio Español, sino que son los nuevos estados nacidos de la independencia de Argentina y de Chile los que controlan esa zona. Así es, una de las cosas que a mí me sorprende o que me llama la atención es que el maltrato que se le dio a los pueblos nativos desde el primer momento, piensa que los taínos del lugar donde llega Colón al principio, que eran unas islas muy pobladas, casi llegan a desaparecer, pues cuando las repúblicas, en este caso Chile y Argentina, se separan de España, van a continuar con la misma política hacia los pueblos indígenas. Es decir, la política es sencilla. Si donde habitan a nadie le interesa ese lugar, ahí pueden estar todo el tiempo que quieran. Pero en cuanto yo necesite su territorio para lo que sea, ganadería ovina o porque hemos encontrado mineral o porque necesitamos expandir nuestras ciudades, en ese momento chilenos y argentinos van a llevar a cabo dos expediciones militares con carácter genocida, que son la campaña del desierto en Argentina y la pacificación de la Araucanía en Chile. Fíjate que los dos incluyen en su nombre oficial un eufemismo, porque no era un desierto, estaba habitado por miles de personas y tampoco fue una pacificación, sino que fue una campaña muy violenta. Así que el trato que van a dar estas repúblicas es exactamente el mismo que habían dado antes, es decir, los van a considerar subhumanos casi. Cuando hablamos de genocidio, ¿cómo se articula al final esa serie de masacres que los dos gobiernos ejecutan en esa tierra? ¿Qué es lo que hacen? Mira, el genocidio hoy en día es un término jurídico que se crea en 1944 por un jurista polaco, Ralph Lenkin, que consigue huir de la Polonia ocupada por los nazis, justo antes de que ocurran todos esos asesinatos en masa, pero ese término jurídico, que se ha definido ya claramente, se puede extender a sucesos que ocurren anteriormente. El mejor ejemplo es el genocidio armenio, que hoy en día está reconocido por la comunidad internacional, salvo por Turquía, ¿no? Pues en el caso de los Selknam también hay un genocidio, porque se proyecta una especie de solución final que tiene por finalidad extraer a toda la población nativa, estamos hablando de unas 4.000 personas, de la isla y llevarlos a otros lugares donde no molesten. Esto se va a hacer de forma muy violenta, porque obviamente alguien que lleva 10.000, 11.000 años viviendo en el mismo lugar, cazando el guanaco en un entorno pues perfectamente adaptado allí, no se va a dejar llevar con tanta facilidad. Y de hecho, en los documentos que yo estudio, me encuentro testimonios de gente que veía cómo llegaban los barcos con los deportados Selknam, así como le pasaba a los judíos en Auschwitz, en tren, ellos venían en barco y se daban cuenta de que la mayoría eran mujeres y niños, porque los hombres, lógicamente, se habían resistido y habían sido asesinados. Claro, pero tú fíjate, estamos hablando de todo aquello, pero los religiosos, entonces, portugueses y holandeses, ingleses y demás, italianos, forman allí sus centros, digamos, para cristianizar a los salvajes. Claro, fíjate que la esclavitud llevaba abolida en Chile y en Argentina muchas décadas y pues a finales del siglo XIX, incluso a comienzos del siglo XX, estamos hablando en términos históricos ayer, el tema. Como no estaba bien visto, pues asesinarlos de esta manera, lo que se crean son las misiones salesianas. Fíjate que la misión de Isla Dawson se hace en una isla y los Selknam era un pueblo nómada terrestre que no conocía la navegación. Así que llevarlos a una isla era lo mismo que meterlos en una prisión. ¿Qué es lo que sucede además? Que ya se sabía desde la época de las misiones jesuitas, estamos hablando del siglo XVI, XVII,
Sí. que cuando tú tomas a un pueblo nativo, un pueblo indígena, les cambias las costumbres, los vuelves sedentarios a la fuerza, les cambias la alimentación, les vistes con ropas que no tienen nada que ver con sus ropas tradicionales. Bueno, les eliminas la lengua, les cambias el nombre, separas a los niños de las madres. Bueno, cuando pasa eso, pues lo que hay es que epidemias se extienden de una manera brutal, ¿de acuerdo? Y el índice de mortandad de la misión de Dawson, que afectó a Cahuéscar y a Selknam, llegó al 99%. Estamos hablando de unas cifras brutales. Pero también, precisamente esas comunidades que existen hoy, algunas vienen de esos supervivientes, ¿de acuerdo? Que eso es muy importante también de señalar. Claro, por eso yo decía quiénes fueron y quiénes son, ¿no? Porque vienen de aquellos ancestros, digamos que se salvaron de todo aquello. Pero fíjate, cuando llega el ganado a toda aquella parte, con millones de cabezas, pero los grandes latifundistas se encargan de acaparar una cantidad de territorio tremendo, y la cifra, no me equivoco, y si no corrígeme, por favor, con terrenos de millones de hectáreas. Así es. Aunque el legislador, tanto chileno como argentino, había establecido límites, no podrían tener más de 30 y 20.000 hectáreas respectivamente en cada país, la misma familia, empresa o sociedad, la industria textil británica, que era la que consumía toda esa lana, que ya tenía fuentes de producción en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudáfrica, en Escocia, por ejemplo, lo que necesitaba era que todas las propiedades fueran de 1, 2, 3 personas máximo para poder gestionar mejor la compra de toda la lana. Si hubiera habido 30.000 pequeños productores, bueno, pues al final nos hubiéramos encontrado con que era mucho más complicado negociar, ¿no? Entonces, es esa industria textil que viene desde las Malvinas, que primero pasa a la Patagonia continental y después pasa a la Tierra del Fuego, la que va a provocar ese cambio de fisonomía, la invasión del territorio Selknam, y donde primero hay cacerías de indios, entre comillas, en las que mi paisano Menéndez destaca con hombres muy fieros que trabajaban para él, y después ya viene esa especie de solución final en el que los grandes terratenientes, los gobiernos de Chile y Argentina, uno de los documentos que encontré era un acuerdo entre gobernadores de los dos países para extraer a la población Selknam de la isla, y los salesianos que se van a prestar a ese juego van a provocar que la mayor parte de la población Selknam sea diezmada y expulsada de la isla, y así queden inmensos territorios para que las ovejas de estos grandes terratenientes puedan pasar con tranquilidad. Oye, ¿y los dos países de alguna manera han pedido perdón a estas comunidades o han realizado algún tipo de acto en el que reconocen lo que ocurrió? Sí, ha cambiado mucho la visión en estos últimos años, en estas últimas décadas. Tienes que pensar que hoy en día existen comunidades Selknam tanto en Chile como en Argentina, obviamente, porque la Isla Grande Tierra del Fuego, yo invito al oyente a que vea un mapa y verá que está cortada en una línea vertical perfecta, como se trazaban entonces las fronteras de África por los países occidentales, ¿no? O sea, Entonces, no sorteando un río o una montaña, no, un tiralíneas. Eso corta ríos, lagos, montañas, pero también el territorio Selknam, con lo cual los Selknam quedan a ambos lados. Pero fíjate, mientras que en Argentina están reconocidos legalmente desde 1995 e incluso tienen tierras en propiedad, en Chile ha sido el Congreso chileno quienes los ha reconocido legalmente en septiembre del año pasado. Y aunque los Selknam no necesitan una ley para decirles que existen y que son, sí que es verdad que ahora pueden contar con más derechos. Mi libro Selknam, Genocidio y Resistencia, después de 3 ediciones en Chile y una en Argentina, sale en España con editorial Chalaparta, un sello al que yo tengo mucho cariño porque haya publicado Osvaldo Bayer o Coloane, que son 2 autores que también han trabajado hace mucho tiempo ya el mismo tema que yo. Bueno, pues sale de imprenta justo cuando se reconoce al pueblo Selknam de Chile legalmente. Entonces, el cambio de actitud ha sido absoluto, claro. Pero fíjate, hasta hace poquísimo tiempo se ha mantenido en algunos museos cráneos de Selknam y de otros pueblos yaganes y demás, ¿no? Claro, mira, cuando hablamos de descolonizar los museos, que está ahora tan en boga, ¿verdad? Hasta no hace mucho, como muy bien dices tú, se exponían restos humanos
en los museos que por supuesto estaban allí sin la autorización ni de las comunidades ni de las personas. Eso es. Entonces, ya desde hace mucho tiempo los museos guardan esos restos humanos en sus sótanos, ¿de acuerdo? Sin ir más lejos, el Museo de Antropología de Madrid tiene restos humanos Sennan. ¿Qué ocurre? Que el siguiente paso es, a pedido de las comunidades, el museo tiene que devolver esos restos. Ya se ha hecho en Chile y en Argentina, ya lo ha hecho, por ejemplo, Austria y Suiza también, para que esas comunidades procedan al reentierro de esos restos humanos que fueron llevados a Europa como objetos de curiosidad. Bueno, oye, José Luis, ¿en qué más estás ahora mismo investigando / escribiendo? Bueno, mira, estos libros me han llevado muchísimo tiempo porque yo empecé la investigación para Menéndez en el año 2007 y el libro salió en el 2014. Yo soy economista, no me dedico profesionalmente a esto, entonces, bueno, empecé a estirar mi pasión porque mi mujer es argentina y tengo la suerte de poder viajar a América del Sur pues cada año, ¿no? Y después, cuando ya sale Menéndez Rey de la Patagonia en el 2014, me doy cuenta de que las comunidades indígenas actuales, tanto su historia como su presente, merecen un libro específico. Y ahí es donde, después también de otros 5 años, en el 2020, sale Sennan, Genocidio y Resistencia. Desde hace un año he cambiado completamente de panorama geográfico y estoy escribiendo un libro que se titula Colonia, la otra historia de Puerto Rico, donde quiero abordar la historia de Puerto Rico desde los taínos y los habitantes originarios de allí, la época de 3 siglos de colonización española, pero también la ocupación norteamericana que hace que hoy los puertorriqueños, por ejemplo, no puedan ni siquiera elegir al presidente de Estados Unidos. Es decir, son un estado de segunda fila comparado con otros estados de Estados Unidos. Pero a cambio, eso les permite tener una prosperidad económica, ¿no? Así que el pueblo puertorriqueño hoy se bate entre esas dos ideas, ¿no? La de poder ser independientes, pero la de poder ser también ricos. Así que ese es el trabajo y me llevará seguro que muchos años. Bueno, José Luis, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado una mañana más. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por esta puerta que abrís al Rincón Literario, un programa que es muy interesante, y saludos, por supuesto, a los oyentes de la SER. Gracias, hasta luego. Gracias, un abrazo. Hasta luego, José Luis. ¿Qué más tenemos, Chema, en recomendaciones? Para los jóvenes de la casa, La bruja que no quería una escoba, de las de barrer. Su autora, Susan Iser, y vamos a conocer a la bruja Petra de los Tornados, que participa con un montón de otras brujas en un concurso de talentos que tiene lugar en la Mansión Luna, y la ganadora será la elegida por el mago Linus. Fantástico, editado un libro por muy bonito, con unas ilustraciones que me encantan. Pero fantásticas, de David Sierra Listón. Muy chulas. Y para la semana que viene, fíjate, Ana Lena, la autora de La niña del sombrero azul, ya nos maravilló con Las herederas de la Singer, y entonces pues con esta novela que de verdad te atrapa desde el principio. Novelón, porque novelón. Tiene un grosor. Tiene unas cuantas páginas, pero se lee que no te das cuenta ni de que estás pasando las páginas. Son 600... pero te lo voy a decir ahora mismo, 670 páginas. Aquí tenemos, para disfrutar de la buena lectura. La semana que viene hablamos entonces. Gracias, Chema. Nos vemos. Un abrazo. Vamos a llegar así a las noticias de las 2 de la tarde, al tiempo de la información y la actualidad en la sintonía de la cadena SER, en esta mañana en la que se han ido poco a poco cubriendo los cielos. Ahora mismo tenemos 17 grados de temperatura en los termómetros. Actualidad, hora 14, aquí en la radio.